Bienvenido a su Instituto. Hoy vamos a hacer croquetas y me diréis, ¿por qué hablas en francés? Porque la croqueta, aunque nosotros le hemos dado nuestro estilo español, la croqueta es de origen francés. Así que dentro vídeo para ver esta receta. Hoy vamos a hacer croquetas y los ingredientes que vamos a necesitar son pollo, sal y pimienta, nuez moscada, caldo de pollo, cebolla, zanahoria, patata, huevo, pan rallado y harina. Y para hacer nuestras croquetas lo primero que hemos hecho ha sido en una olla que sea bastante honda, echar aceite, la cebolla cortada por la mitad, una patata, 2 zanahorias, vamos a echar también el pollo, bastante pollito, podéis usar muslo, contramuslo, lo que queráis, pero importante que tenga la piel. Yo no soy muy fan de cocinar el pollo con su piel, pero en este caso con las croquetas hago una excepción. Echamos el pollo, lo cubrimos bien de agua Ahora le vamos a echar la sal y vamos a echar la pastilla de caldo, la partimos y la echamos y a fuego lento lo vamos a tener aproximadamente unos 30-40 minutos. Nuestro pollo ya está hecho, hemos colado el caldo en una olla aparte con la ayuda de un colador por si hay algún trocito de hueso, piel o algo, que nuestro caldo quede limpio, y aquí tenemos el pollo y las verduras. Ahora el pollo lo vamos a coger, lo vamos a desmenuzar y con la verdura que hay, con la cebolla, la patata y la zanahoria, pues podemos coger un poquito de caldo, triturarlo y hacer una crema. Como veis, después de limpiar el pollo, lo hemos cortado mucho, casi que queda como una pasta, pero no está hecho pasta. Tiene, ¿ves? Los trocitos son muy pequeños. Esto es lo que tenemos que conseguir, bien a mano o con una picadora. Bueno, pues ya tenemos hecho nuestro pollo y ahora vamos a preparar la bechamel. Para ello vamos a necesitar una cebollita o 2 cebollas, depende de cómo sea, y la vamos a cortar finitas, en cuadraditos finitos, ¿vale? Una vez cortada la cebolla, la vamos a echar en la sartén con un poquito de aceite de oliva. Y vamos a esperar a que se poche aproximadamente unos 5 o 10 minutos a fuego medio bajo. La harina indicada para hacer la bechamel es la plain flour y la encontramos en cualquier supermercado. Bueno, pues ya se ha pochado la cebolla y ahora vamos a preparar la bechamel. En este caso, el truquillo del almendruco, para que las croquetas estén súper buenas, normalmente la gente lo hace con leche y con crema de leche. Y yo lo voy a hacer con el juguito que hemos hecho al hacer el pollo, porque ese jugo tiene los saborcitos del pollo y de las verduritas, y la verdad que está más rico que la leche, que digamos que es algo insípido y como que no aporta sabor. Y nosotros lo vamos a intensificar. Hemos echado la harina y la vamos a tostar. Bueno, pues ya tenemos nuestra harina tostada y ahora vamos a ir echando el caldo de pollo. Poco a poco lo vamos a ir echando y lo vamos a mover para que todo se integre, y sin miedo y con mucha paciencia vais a ver que no quedan grumos. Cuando veamos que la
se va absorbiendo todo el caldo, vamos a ir echando más, así hasta conseguir una masita que sea melosa, que no sea ni muy líquida ni muy pastosa. Una vez que nuestra bechamel se ha ligado completamente y ya no tiene ningún trocito de harina, lo que vemos ahí en la cebolla, vamos a coger y echaremos la nuez moscada. Y vamos a echar un poquito de sal y lo vamos a mezclar todo bien. Ahora es el turno de echar el pollo. Si os gusta que los trocitos sean más grandes, no cortadlo tanto, pero a mí me gusta que todo esté muy triturado. No me gusta encontrarme los trozos grandes en la boca, la verdad. Pero eso ya a gusto de cada uno. Y vamos a mezclar todo bien para que todo se incorpore. Bueno, hemos echado ya nuestra masa en un molde y ahora lo vamos a dejar tapado con film transparente hasta mañana. La masa tiene que quedar así, ¿vale? Ni muy líquida ni muy espesa. Una crema, una cremita muy rica. La hemos probado y, madre mía, brutal, o sea, una puta locura. Está súper rico. Tapamos con film transparente y nada, por desgracia tenemos que dejarlo en la nevera una noche para que asiente bien la masa y podamos hacer las croquetas. Pero ha pasado un día y vamos ya a empanar nuestras croquetas. Hemos batido 2 huevos y ahora vamos a usar pan rallado. En este caso el pan rallado lo hemos encontrado en Morrison, pero lo hay en todos los supermercados, Asda, Tesco, Aldi, y se llama Prakrun. Echamos, si nos fijamos un poquito el grano como que es un poquito más gordo que el de España, pero bueno, siempre podemos hacerlo nosotros, pero bueno, a mí en este caso tampoco me importa que sea más gordito. Bueno, pues ahora sí, cogemos un poquito de croqueta. Hay gente que lo hace con 2 cucharas, pero yo sinceramente lo he intentado hacer con 2 cucharas, pero nada. Lo pasamos por el huevo, lo pasamos bien por el huevo, escurrimos el exceso de huevo y vamos al pan rallado. Y le damos un poquito la forma con las manos, tiqui-tic, tiqui-tic. Ahí. Y listo. Lo ponemos en el plato. Pues así con todas. Hemos echado en una sartén aceite, puede ser en una sartén o en un cazo. Y ahora vamos a echar las croquetas, no mucho tiempo, un minutito y medio. Pues las hemos sacado de la freidora y las vamos a probar. La verdad que no puedo esperar este momento. Bueno, si miráis, las rompo por la mitad y mira qué cremosidad. Buah, esto está brutal. Creo que del tiempo que llevo grabando, esta es la receta que más ansia tengo de probarla. Bueno, de verdad, no sé las croquetas con leche. Esa es la con el cardito de pollo. Están, guau, no sé si veis el humito, todavía quema. Mira qué melosidad, mira. Es que se tienen que quedar las croquetas melositas. En serio, haced esta receta y me comentáis qué tal. Está deliciosa.